solo en los cafetales de San Sebastián. La neblina era tan densa que no veía nada. De repente, entre las matas, vi sombras cargando costales de café. Cuando alumbré, eran cuerpos secos, cubiertos de tierra. Corrí y desde entonces nunca más corto café de noche. Especial de Halloween. Historia número 1. La sombra en la loma. Dicen los viejos recolectores que hay una finca en las lomas altas de Huehuetenango, donde el café nunca se acaba. No importa la sequía ni las heladas, cada amanecer las matas amanecen cargadas otra vez. Pero nadie se atreve a trabajar ahí después de la puesta del sol. Hace años, una recolectora llamada María Dominga desapareció entre los cafetales. Era la única que hablaba con las plantas. Aparentemente tenía un leve caso de esquizofrenia. Ella les cantaba, las regaba con agua de panela y juraba que cada cereza tenía un alma dormida. Una tarde, el capataz la encontró de rodillas frente a una mata joven, con los dedos hundidos en la tierra. Ella exclamó con los ojos cerrados: «Por fin has hecho florecer mi corazón». María Dominga se levantó y empezó a caminar entre los cafetales hasta que la perdieron de vista. Nadie entendió a qué se refería o supieron hacia dónde se dirigía. Cuando cayó la noche, el viento cambió, los perros aullaron y desde entonces, cuando alguien se atreve a subir, se escuchan pasos entre los surcos y un murmullo femenino que dice: «Deja que beba la tierra». «Guaro quiere». Los que no obedecen regresan con canastos llenos de cereza de café perfectas y con la mirada hueca como si hubieran dejado algo allá arriba. Los granos que traen de esa loma son dulces, pero al tostarlos siempre se quiebran de forma distinta, como si algo dentro aún respirara. Esa noche me quedé solo lavando café en el beneficio. El agua corría roja. Pensé que era por el óxido de las canaletas, pero cuando metí las manos, el agua estaba caliente y entre las burbujas vi una cara mirándome desde el fondo del tanque. Grité, pero el eco me respondió con mi propia voz. Historia número 2. El beneficiador que no cerró. En un beneficio húmedo escondido entre cerros, todavía queda una pila vieja que nadie toca. Dicen que hace décadas el beneficiador don Gregorio intentó rescatar una cosecha que se fermentó de más en esa pila. Decidió trabajar toda la noche solo, con la esperanza de salvar su reputación. A la mañana siguiente, la maquinaria estaba apagada. La criba seguía girando, aunque el generador no tenía combustible. Y don Gregorio había desaparecido junto con el café que estaba trabajando. Y la pila estaba limpia y seca, como que si nadie la hubiera usado. Los nuevos encargados cuentan que si alguien intenta usar la máquina pasada de medianoche, se empieza a oír una voz mezclada con el zumbido del motor que dice: «No dejes ni uno». Se observan cáscaras de café que flotan como si alguien invisible las hubiera apaleado, y al amanecer el café queda lavado con una fragancia metálica imposible de describir.
Una vez un ingeniero que quiso desarmar la criba encontró dentro del tambor una placa de identificación nueva, grabada con un solo nombre: Gregorio. Desde entonces, durante la cosecha, nadie se queda en el beneficio después de que el último camión entrega el café. Madre querida, si esta carta alguna vez le llega, sepa que su hijo ya no sueña. Los doctores aquí en Marsella dicen que sigo viendo el mar aún con los ojos cerrados, y tal vez tengan razón. Hace 10 años trabajé en el puerto de Cartagena, descargando sacos de café de un barco sin nombre. Venía sin bandera, sin vida, solo un cargamento con un sello extraño, un ojo tallado en madera. La noche que lo abrimos, el aire olía a sal podrida y a ceniza. Uno a uno mis compañeros empezaron a enfermar. Decían escuchar pasos entre los sacos cuando el puerto dormía. Yo también los oí. Un amanecer encontré al capitán empapado de pie frente a la bodega número 4 con los ojos abiertos. Me miró y supe que desde hace ratos ya no respiraba. Aquel día comenzó el infierno. Los sacos sangraban un líquido oscuro. El café se movía solo. Intentamos quemarlo, no ardía. Uno por uno, los hombres desaparecieron. Yo fui el único que escapó. Pero cuando cierro los ojos, madre, aún escucho las cuerdas tensándose. Aún huelo el café tostado. Y a veces, en la ventana de mi celda, veo al capitán esperando el resto del cargamento, su hijo, con lo poco que le queda de cordura. Historia número 3. El tueste que lloró. Era una noche lluviosa en la tostaduría La Aurora, en la zona industrial de la ciudad. El reloj marcaba las 2 de la mañana y el tostador seguía trabajando. Estaban probando tostar un lote experimental, granos traídos de un origen que nadie recordaba haber comprado. El tostador, Rafa, encendió la máquina y notó que el aire olía distinto, como tierra húmeda y metal viejo. En el primer crack, el sonido fue tan fuerte que las luces parpadearon. El humo comenzó a salir gris, espeso, como si tuviera peso. Y en ese humo, los que estaban ahí juraron ver rostros. Rafa detuvo la máquina y al abrir la compuerta cayó una nube densa de granos negros como obsidiana, brillando como si sudaran. Uno rodó hasta sus pies y dejó una mancha oscura terciopelo en el suelo. No de aceite, de algo tibio como si fuera sangre. Esa noche el lote fue sellado en un barril y guardado. Semanas después, alguien lo abrió y descubrió que el café tenía aroma a madera vieja y llanto. Ninguno de los empleados volvió a tostar solo desde entonces. Dicen que cuando pasa un avión sobre la tostaduría, el aire se espesa, como si el humo siguiera buscando la salida. La verdad que qué historia más ridícula la que me salió con ChatGPT, pero bueno, ahí está para su entretenimiento. Ya ve que uno le hace de payaso a veces. Salud. Carta de renuncia, Tostadoría San Gerardo, a la gerencia. No sé si alguien va a leer esto, pero necesito dejarlo por escrito antes de irme. Renuncio, no por el cansancio ni por el salario, sino porque esta tostadoría no está vacía cuando cae la noche. Al principio pensé que eran ruidos del metal al enfriarse,
pero los sonidos se volvieron deliberados. Golpes en el tambor viejo, pasos detrás de los sacos y ese olor a café recién tostado cuando no hay ninguna máquina encendida. Los demás se reían, decían que era el espíritu del café, pero yo he visto lo que hay ahí. Hace 3 noches me quedé terminando los reportes. Escuché el tambor girar solo. Pensé que alguien había regresado, pero la puerta estaba cerrada con llave. Me acerqué y el sonido se detuvo. Silencio. Y entonces lo escuché. Una respiración dentro del tambor, húmeda como si alguien se ahogara. Intenté abrir la tapa y una mano salió de adentro. Negra, brillante como hecha de ceniza y grasa. Me agarró el cuello. Sentí el calor no de fuego, sino de carne podrida. La empujé, grité y el tambor se encendió solo. El gas, las llamas, los granos, todo explotó en ruido seco. Me desmayé. Cuando desperté tenía la cara cubierta del hollín y la marca de unos dedos quemados en el cuello. Las cámaras no registraron nada, no estuvieron sirviendo. Ustedes dijeron que fue un accidente eléctrico, pero yo sé lo que vi. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho el tambor girando. A veces huele a café recién tostado en mi casa, aunque no tenga ni una bolsa de café tostado cerca. Ayer en mi brazo apareció otra marca, igual que la del cuello, como si lo que vive ahí todavía me buscara. No pienso volver, no pienso quedarme callado, quemé mi uniforme, pero el olor sigue. Les aconsejo que cierren ese lugar antes de que alguien más desaparezca. Y si algún día escuchan el tambor girar cuando todo está apagado, no se acerquen. Atentamente, Eduardo Molina, ex supervisor de turno nocturno. Salud para este Halloween. Espero que todos se la pasen bien. No coman mucho dulce porque si no después les da... les puede dar anemia, pero... ¿cómo es que lo del cáncer de la sangre? ¿Cómo se llama? Usted sabe eso, lo del cáncer de la sangre. Y bueno, entonces vamos a empezar con los efectos de luz y la voz de Ultratumba. Y así vamos a empezar la historia número 4, la bodega de los susurros. En la costa del Pacífico hay una bodega de café tostado y en oro que lleva más de un siglo sin cerrar. Los guardias de seguridad se turnan de noche al dar las rondas porque dicen que los sacos hablan. Primero creyeron que era el viento entre las tablas viejas, hasta que uno de los estibadores, Luis, juró escuchar su propio nombre. A los pocos días, cuando se acercó a los sacos después de escuchar su nombre, uno de los costales se movió en su llegue. No había ratas, no había aire, no había un alma viva. Pero tal vez sí muerta. Abrió el saco y vio los granos, pequeños, brillantes y verdes como el jade, perfectamente pulidos. Entonces escuchó justo al lado de su oído una voz que le dijo: te llevaré lejos. I will take you far away. Luis desapareció la semana siguiente, justo el día que zarpó un barco rumbo a Asia. Meses después, un cargamento volvió con una etiqueta que decía: origen desconocido. O tal vez desde tu perspectiva decía, si nos estás viendo en video, origen desconocido. El grano era el mismo que vio Luis, pero cada vez que alguien lo tostaba, el aire del almacén olía a sal marina y a miedo.
Ay, no sé si esta historia está peor que la anterior, pero bueno. Historia número 4. Reviews del café Okonoi, Japón. 3 estrellas. El café está muy bonito. El lugar tiene una decoración antigua que me encanta. La barista fue amable, aunque se me hizo raro que me sirviera el latte tan rápido, como si ella supiera lo que iba a pedir. Fui con mi amiga Ana y nos sentamos en la mesa del rincón, la que tiene el espejo viejo. Juro que vi a alguien pasar detrás de mí en el reflejo, pero cuando volteé no había nadie. La barista solo me dijo sonriendo: a veces se confunden los clientes nuevos. No entendía a qué se refería, pero no creo regresar. 1 estrella. Entré por casualidad mientras llovía. El lugar es acogedor, pero huele raro como a hierro viejo. Pedí un americano doble y mientras esperaba, escuché unos pasos arriba, aunque no hay segundo piso. La chica de la caja me dijo que antes el local era una funeraria del siglo pasado. No me dio miedo hasta que vi que el vapor de la máquina de espresso formaba manos, como si alguien intentara salir de dentro. Me fui sin mi café. 2 estrellas. Mi novio y yo fuimos por casualidad. Después de leer las reseñas, no había nadie más, solo una música suave y el ruido de la máquina. En la pared del fondo había una foto en blanco y negro del mismo lugar, pero con féretros alineados. Cuando le pregunté a la barista, me miró fijo y me dijo: algunos aquí nunca se fueron. Mientras tomábamos el café, escuchamos que alguien arrastraba una silla detrás de nosotros, pero las sillas estaban vacías y cuando salimos del espejo del rincón reflejaba 3 personas. Muy bien, damas y caballeros, y en este medio sombrío escenario vamos a ponerlo más darks. Ayúdenme a ver si de repente miran el fantasma, y los que nos están escuchando a ver si escuchan el fantasma, porque voy a apagar más luces para que se miren más darks. Uy, lo escucharon. El fantasma dijo: ¿saben qué? ¿Saben ustedes qué le dice un fantasma al otro fantasma? ¿Sabes tú? No lo sabes. ¿Sabes vos? No lo sabes. ¿Sabe usted? No lo sabe usted. Le dice: bu. Y con este preámbulo llegamos a historia número 5. El último expreso. En el centro de la ciudad hay un café que nunca cierra del todo. De día es un lugar común, lleno de laptops y gente apurada. Pero de noche, el barista del turno final sabe que no debe de tocar la mesa del rincón. La mesa no aparece en el sistema, no tiene número. A las 12 de la madrugada, con 7 minutos exactos, la puerta se abre sin que suene la campanilla. Porque ya viste que es de esas puertas que abrís y hace ting ting la campanilla, ¿va? Entonces de esas. Un cliente invisible ocupa la silla y en la barra aparece un expreso servido, humeante, sin que nadie lo haya preparado. El barista que intentó limpiar esa taza una vez juró que al probar una gota del café sintió una tristeza tan grande que se echó a llorar. Dijo que le supo a algo que ya había perdido, pero no recordaba qué. La dignidad. Después de eso, nadie volvió a tocar esa mesa. Si pasas por ahí después de medianoche, vas a ver la taza. A veces tiembla un poco, como si alguien del más allá viniera más acá y estuviera respirando a través de ella.
Risa. El eco detrás de la pared. Cuando me mudé a este apartamento, el casero me advirtió que no hiciera agujeros en las paredes. Dijo que eran viejas y frágiles y que el sonido viajaba de formas raras. No le di importancia. El edificio tenía más de un siglo y el alquiler era barato. La primera noche escuché un golpe seco detrás del cabezal de mi cama. Pensé que era una cañería vieja, pero el golpe se repitió 3 veces, siempre a la misma hora, 3:17 de la mañana. A la tercera noche toqué la pared de vuelta. Al otro lado, alguien imitó exactamente el ritmo de mis dedos. Durante los siguientes días, los golpes se convirtieron en susurros. Una voz baja, apenas un murmullo, decía mi nombre. Pensé que era un vecino con problemas o alguna broma cruel. Así que una madrugada, cansado, golpeé la pared con fuerza y grité: ¿quién eres? La respuesta vino suave, como si el aire mismo hablara. No me recuerdas, ¿verdad? El frío me subió por la espalda. Me acerqué a la pared y vi algo que nunca había notado: un marco sellado, una sección del muro ligeramente distinta. Fui por un cuchillo y comencé a raspar la pintura, luego el yeso. Debajo había una puerta pequeña sellada con clavos oxidados. La abrí. El olor me tumbó. Dentro había un hueco, apenas un espacio entre muros y una silla en ella. Un cuerpo seco, encorvado, mirando hacia mi cama. Tenía un pedazo de papel entre los dedos momificados. Con manos temblorosas lo saqué. Era una nota y tenía mi letra. Y decía: no abras la pared, deja que duerma. Esa noche los golpes pararon, pero ahora, todas las madrugadas, a las 3:17 de la mañana, escucho pasos suaves dentro del muro, alejándose. Y cada mañana la cama está movida unos centímetros más cerca de esa puerta. Entre tazas y nebulosas. Gracias al Whisky Den por prestarnos sus maravillosas instalaciones. Gracias también a Cofea Cafés Especiales por su patrocinio. Y recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Spotify y en YouTube como Entre Tazas y Nebulosas. Así es, lo vuelvo a repetir. Entre Tazas y Nebulosas. Espero se le hayan pasado bien, no se hayan asustado y todo bien.